Muy buenas noches, queridos hermanos, queridas hermanas. Un placer, un gusto estar de vuelta aquí en un día tan especial. Espero que con este tiempo, con este frío, hoy podamos calentar nuestra alma en Cristo Jesús. Vamos a poder recibir un mensaje muy especial de un tema verdaderamente especial, que nos habla a cada uno en una forma diferente y especial. Bueno, hoy hablamos de Jesús y la barca como un momento decisivo, dice, ¿verdad? Yo les quiero explicar que la barca es un tema donde la mayoría siempre de las interpretaciones siempre se le lleva hacia la iglesia, ¿verdad? Y otras interpretaciones teológicas también que yo no estoy en desacuerdo, sino que que estoy totalmente de acuerdo, pero hoy quiero verlo de una perspectiva diferente. Yo hice la introducción acá y puse que la barca es un tema sobre que se ha escrito abundantemente debido a que se identifica con la iglesia físicamente hablando, una institución de una denominación determinada e identificable. Sin embargo, hoy me gustaría presentar además otro enfoque sobre lo que representa la barca en una esencia más espiritual, en una perspectiva personal que me tocó vivirla esta semana. Me estoy refiriendo a la coyuntura de los acontecimientos con los cuales nos toca lidiar en la vida. Me estoy refiriendo a un asunto en particular, el tiempo. Ese es el asunto que yo voy a referir hoy a la barca, y vamos a hacer un viaje en esa barca, pero esa barca es sobre algo particular que hoy lo voy a representar con el tiempo, pero no con el tiempo como sustantivo, sino justamente hoy quiero hablar del tiempo de los tiempos, o sea, un tiempo de mi vida visto desde el lugar donde no existe el tiempo, es decir, visto desde la visión del mundo espiritual y como una experiencia tan espiritual como necesaria, que yo lo diría que es vital en mi vida. Bueno, voy a explicar un poco este párrafo que escribí para ustedes, para decirles que, bueno, hoy vamos a estudiar, vamos a hacer un viaje en la barca. Para eso tenemos que saber un poco qué significa, qué representa, pero para mí hoy yo lo voy a ver desde una visión de que es el tiempo de Dios, el tiempo espiritual. Y ese tiempo espiritual, para mí y para vos, hermanos y hermanas, quiero que sea ahora, ahora. Dios tiene un tiempo que no es igual al tiempo del hombre, un tiempo especial. Y ese tiempo especial, visto desde el mundo espiritual, es un tiempo que se produce en una determinada situación en nuestra vida. No sé cómo está tu experiencia de vida hoy. No sé en qué momento te puede llegar esta charla, este encuentro con Jesús. No puedo ni debo desde hablar de una visión profética sobre la vida de otro, ni dejarme llevar por un sentimiento o la intuición más subjetiva que empática. Por ello voy a seguir a mi guía conocido, a mi ayudador de siempre, al Espíritu Santo que nos une, que como dije, nos dirige y nos inspira. Y con la palabra de vida trataremos ahora de amontonarnos en la barca, en el tiempo de Dios, e iniciar este viaje espectacular en el mundo espiritual. Como dije anteriormente, conocemos un tiempo histórico de desarrollo cronológico que le llamamos el tiempo humano. En griego se refería como a cronos. Y un tiempo de Dios que es un tiempo especial, individual y trascendente. Y además es un tiempo suyo, dice, un tiempo de Dios. En el mundo espiritual donde no existe el tiempo, pero que por inmensa misericordia hacia los seres humanos
Dios hace posible que exista este tiempo en la línea, y en la línea del tiempo, Dios junta ese tiempo de los hombres, el cronos de tu vida, con el tiempo de Dios que se denomina el kairos. Hay un escritor se llama Rafael Domingo, es un cronista español contemporáneo, que escribe secularmente, no escribe nada religiosamente. Y él lo llama así, dice, los griegos llamaron kairos, a diferencia del monótono tiempo secuencial cronos, entre paréntesis, a ese instante fugaz y momento adecuado en el que algo importante sucede. Kairos es la ocasión, la oportunidad favorable que cambia el destino del hombre. Es ese tiempo en el que todas las circunstancias convergen para la obtención de un máximo rendimiento. Kairos es fortuna, riesgo, peligro y milagro. Un segundo, un instante radiante que se inmortaliza. Eso lo define un periodista contemporáneo español que se llama Rafael Domingo, pero está escribiendo sobre los griegos cuando habla de esto y explica cómo ellos tienen dos palabras diferentes para señalar una traducción que se llama tiempo, que su traducción es tiempo, pero usan dos palabras, cronos cuando se trata de la cronología y del tiempo humano, el tiempo histórico, y el kairos cuando se trata de un tiempo especial y un tiempo de oportunidad especial marcado por Dios y para Dios. Entonces, aquí iniciamos nuestro viaje. Vamos a hacer una travesía a través de la barca, que es el kairos de Dios, el tiempo, el kairos de Dios, el tiempo de Dios que Dios eligió para encontrarse con cada uno de nosotros. Como yo no sé en qué tiempo vos estás viviendo o en qué tiempo te va a llegar este video o en qué momento de tu vida vas a poder escuchar o profundizar sobre este tema, entonces vamos a hacer un viaje en esta barca con Jesús y vamos a tocar 4 cosas. Pero antes de eso quiero explicarle algunos conceptos humanos de la barca. Necesitamos saber básicamente qué tipo de barcas existen y para qué sirven, ¿verdad? Bueno, hay varios tipos de barcas. Están las embarcaciones a motor o a remo o a vela. Y el paralelismo, podríamos decir que el motor es el dinero, el remo sería el sometimiento a un sistema organizado, pero la vela simboliza la fuerza del viento, que puede ser el espíritu. Entonces, cuando nosotros hablamos de grandes embarcaciones o grandes transatlánticos modernos, sin duda estamos hablando de grandes organizaciones o grandes motivos que pueden llevarnos a una experiencia con Dios, a un kairos con Dios, y que yo no critico ni no juzgo ningún tipo de iglesia ni estructura que de alguna manera, por más chico o grande que sea, puede permitir ese encuentro personal con Dios que tanto estamos necesitando todos en profundidad. Eso sería más o menos las clases que hay, ¿verdad? Y por supuesto, dijimos que la barca vela y a remo, cuando el hombre hace un esfuerzo para salir al océano y en el océano se deja llevar por el viento, esa es la mejor combinación, separarnos de la orilla con el esfuerzo del remo individual o colectivo y dejarnos llevar por los vientos, ¿verdad? Que es el espíritu. Si traspolamos también eso digamos, ¿para qué sirve? Bueno, sirve para
para pasarnos de una orilla a otra, o para transportarnos o transportar cosas, digamos, sobre el agua, que muchas veces dijimos que tiene un gran componente emocional y espiritual, que significa, simboliza, ¿verdad?, lo que son nuestras emociones y también lo que es adentrarnos al mundo espiritual a través de las emociones y de los sentimientos que estamos viviendo. Entonces, ahora sí, yo no critico ni juzgo a ninguna denominación, ningún sistema, ninguna iglesia, solamente estoy contextualizando que hay de todas las clases, de todos los tamaños, pero que son llevadas, lo que son llevadas a remo, y que el esfuerzo y el coraje del hombre le puse, y a las velas, que son la dirección que da viento del Espíritu, son las que en este tiempo nos da más solidez y esperanza. La barca sirve como transporte de discípulos de una tierra a otra, es decir, de un lado a otro de nuestra vida, tanto en un periodo de crecimiento personal y espiritual. Yo creo que ya basta como introducción. La barca es definitivamente un instrumento que sirve para navegar sobre los mares espirituales, y es a la vez más cosas. Es un momento, un misterio, un lugar de descanso y un gozo espiritual después de lo que vamos a estudiar hoy y después de lo que vamos a ver hoy. Lo importante de todo ello, queridos hermanos, es que con qué fin navegamos. Lo importante de la barca es con qué fin navegamos, a dónde vamos, por qué, cuál es el destino del viaje. Pero no solo eso, sino también qué estamos dispuestos a hacer durante la navegación, por mí, por Dios, por los demás, por los que están a bordo y por los que están al otro lado de la orilla. Y ahora voy a dividir esta parte para hacerlo un poco más ordenado. Bueno, entonces puse acá 4 partes de este viaje que vamos a emprender ahora sobre la barca, que es un tiempo de Dios que eligió para encontrarse o reencontrarse contigo. Y las 4 partes que seleccioné o que elegí es la primera, pesca milagrosa, el llamado. Después la tormenta sin Jesús, es el punto 2. La tormenta con Jesús, que es también la experiencia en la barca, el momento en la barca, pero en una tormenta que está Jesús adentro de la barca. Y por último, el cuarto simboliza el cuarto es la segunda pesca milagrosa, que es la redención y el ministerio. Entonces, como dije anteriormente, no sé cómo estás. Yo sé que hay personas que están cansadas, carentes, con necesidades, con problemas de salud, o alguna pérdida dolorosa, o varias pérdidas dolorosas, o varias cosas a la vez. Pero déjame decirte que hoy el Señor tiene no solamente un mensaje, sino una cura, una ayuda segura y un propósito que entregarte en este viaje. Hay un estado aún peor, que es posterior a todo esto que citamos, que probablemente hay gente que esté pasando, que es el estado de miedo o desesperanza, que no, definitivamente hay personas que pasaron crisis, pero que a partir de ahí se quedaron con el peor de las secuelas, que es el miedo y la desesperanza. Ese estado, y hay gente que no llegó inclusive a la crisis, pero se quedó con el miedo y la desesperanza. Ese estado es aún peor, porque no se puede pensar que uno puede vivir así. El resto queda, creo que ya corto, de esta crisis mundial y luego lo que viene de tu vida. Hay personas que se están recuperando, pero que se les quedó el mal gusto
de la incertidumbre, temor y sin sentido. Como dije, yo no sé el estado de quien ve o escucha esta charla, ni siquiera el estado que estarán en el tiempo en que le llegue este mensaje. Pero de una cosa estoy seguro, como venimos repitiendo desde el inicio de este proceso, Dios tiene un plan. Y en ese plan te tiene contemplado a vos. Y tiene un tiempo que está encima de todos los tiempos. Es un tiempo que viene del mundo sin tiempo, que se llama un kairos de Dios, para en ese plan encontrarse contigo una y varias veces. Un tiempo especial de encuentro y reencuentro con tu alma. El espíritu se encuentra con el alma. El Dios espíritu que está dentro tuyo se junta y se hace uno con tu alma, el matrimonio santo. Y ese tiempo vamos a estudiar hoy. Como ya hemos estudiado en otro encuentro las dos tormentas, en esta misma charla de los jueves, en este mismo tiempo de pandemia, ya hemos estudiado las dos tormentas muy profundamente, ¿verdad? Entonces, hoy como kairos o hitos marcados por Dios, vamos a reforzar el vínculo de cada uno de nosotros, especialmente con énfasis a las dos pescas, digamos, y también vamos a tocar de paso lo que significa las dos tormentas, ¿verdad? Pero por eso hice esta introducción, porque quiero que ahora me sigan. Ahora vamos a entrar en este pequeño viaje y quiero que me sigan porque son 4 experiencias del tiempo de Dios en tu arca, que es un tiempo especial de Dios que se encuentra contigo y que todas tienen un mensaje muy relevante y vital para estos tiempos. Empezamos entonces con la primera pesca milagrosa. Yo le llamé el llamado, del Evangelio de San Lucas, el capítulo 5. Cierto día la gente se agolpaba alrededor para escuchar la palabra de Dios, y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. En eso vio 2 barcas amarradas al borde del lago. Los pescadores habían bajado y levantaban las redes. Subió a una de las barcas, que era la de Simón, y le pidió que se alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y empezó a enseñar a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca mar adentro y echen las redes para pescar. Simón respondió: Maestro, por más que lo hicimos durante toda la noche, no pescamos nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes. Así que lo hicieron y pescaron tal cantidad de peces que las redes casi se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Vinieron y llenaron tanto las 2 barcas que por poco se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrodilló ante Jesús diciendo: Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Pues tanto él como su ayudante se habían quedado sin palabras por la pesca que acababan de hacer. Lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: no temas, en adelante serás pescador de hombres. Enseguida llevaron sus barcas a la tierra, lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Bueno, el lago del norte era denominado el lago de Genesaret, era de agua dulce y era una fuente de trabajo y de comercio. O sea, hay que entender bien que
Pedro y sus demás compañeros estaban trabajando por el pan de cada día. Y la pesca sí o sí se hace de noche, porque los peces se acercan a la noche a lugares menos profundos. Y cuando sale el sol, los peces de este lago especialmente se van a las profundidades donde el agua está menos caliente, y entonces ahí no llegan las redes. Por eso se pesca solamente de noche. Jesús escogió una barca para subir a predicar por su gran convocatoria. Eso es lo segundo que anoté. Dice, venía tanta gente a escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Sin publicidad, sin redes sociales, sin promotores y productores de eventos. Jesús tenía tanta convocatoria de gente para escucharle hablar, que él vio 2 barcas y se subió a una de ellas. Y había en la barca un hombre que estaba remendando redes. Evidentemente, acá este hombre que estaba remendando redes no estaba prestando atención al mensaje del Evangelio, a Jesús hablando a la multitud que se quedó a la orilla. Porque este hombre, dice la palabra, seguía remendando sus redes, ¿verdad? Y cuando el maestro terminó de hablar, recién se dirige a Pedro. En el verso 4 dice, en el verso 4 se dirige a Pedro y le dice, podés bogar mar adentro, podemos irnos mar adentro y tirar las redes. Y Pedro le contesta que no, que como un pescador que pescó toda la noche, que toda su vida trabajó, sabe perfectamente que es imposible que haya peces a la mañana, le va a hacer caso a un carpintero, ¿verdad? Pero Pedro le aclara acá y le dice que hemos tirado las redes todas las noches, hemos pescado todas las noches con resultado 0. Sin embargo, maestro, por decir vos, por hacer lo que tú dices, vamos a hacerlo. Vamos a ir a tirar las redes a la mañana sabiendo que no hay peces, ¿verdad? Haciendo caso a la palabra de Jesús y por fe o por hastío o por cansancio, Pedro se va y tira las redes. Bueno, y ahí se produce, ¿verdad?, varios milagros. Pero acá hay una cosa que hay que entender. Primero, Jesús podía haber elegido otra playa. Jesús podía haber elegido otra hora. Jesús podría haber elegido otra barca. Pero no, esto está marcado en el Kairos de Dios. Jesús se subió en la barca que era de Pedro y predicó a la gente que estaba en esa orilla. Y luego le pidió que se vaya mar adentro y que tire las redes. Y ahí se produce un milagro en la barca, en el tiempo ese preciso de Dios. En realidad, yo anoté acá, son varios milagros, aclarando una vez más que los expertos dicen que no se podía pescar a la mañana, ¿verdad? Pero yo noté acá varios milagros en la pesca. Milagro de la cantidad de peces que se consiguió, un milagro porque las redes se rompían, pero no se rompió, como está escrito y como está relatado en los evangelios. Es increíble porque dice, y las redes casi se rompían, pero no se rompieron. Después dice, cuando le llamaron las otras barcas y juntan
los pescados en las canastas y llevan las redes tirando. Dice, casi se hundían, pero no se hundió. No había pescado porque era de día y se consiguió tal cantidad de pescado que era algo absolutamente sobrenatural y milagroso. Pero lo más importante se produce después, al llegar a la orilla, porque en el verso 8 Pedro se postra ante Jesús y le dice, apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y eso quiere decir que Pedro, a partir de esta experiencia, ve a Dios en el rostro de Jesús. Y Pedro piensa, si este hombre puede mirar y ver en la profundidad del mar y ordenar a los peces que vengan, también puede ver lo que hay en mi corazón. Y sintió vergüenza, y sintió dolor, y sintió miseria ante Jesús. Tuvo vergüenza y miedo, y vio que él era Dios. Jesús le contestó en el verso 10, no temas, dice, no temas, porque en adelante te haré pescador de hombres. Entonces, esta es la primera reflexión en la primera barca, el primer momento en tu vida, que como te dije, yo no sé si ya tuviste, no tuviste, tenés trabajo, no tenés trabajo, tenés dinero, no tenés dinero, tenés necesidad social, tenés preocupación por tus hijos, por tus nietos. Yo no sé en la situación que te encontrás hoy, pero lo que sí sé es que si estás escuchando esto ahora es porque Dios quiere que volver a intentar contigo. Yo sé que no importa el tiempo, no importa el momento humano, no importa la circunstancia humana. Yo sé que Dios quiere volver a intentar tirar las redes contigo. Yo sé que vos tenés, y yo tengo también, la excusa del cansancio. Hemos pescado toda la noche, no hemos sacado nada. Algunos pescamos ya 57 años. Bueno, no tantos, pero... Y está el fracaso, está el dolor, la oscuridad, el miedo. Está también la experiencia que estamos viviendo en la humanidad completa y también esa experiencia que estamos viviendo a nivel personal, que puede ser que uno no se crea merecedor de este llamado o de este tiempo de Dios. Pero Jesús mismo hoy esta noche te dice, vamos a profundizar, vamos más adentro. No fuiste hecho para estar en la orilla, no fuiste hecho para quedarte en la seguridad de la tierra. Tenés que irte al mundo emocional y al mundo espiritual, viajar a tu interior y allí me verás. ¿Querés conocerme? Ven y verás dónde vivo. Vivo en tu interior. Entonces, bogar más adentro, buscar más adentro, que se produzca este llamado, este nuevo llamado del Señor a tu vida, significa, estás enredado, tenés problemas con tus redes sociales te crean problemas, o tenés problemas con las cosas de la vida del pasado que vuelven a surgir y vuelven a aparecer miedos, heridas abiertas, y aunque hayas pasado la experiencia de dolor y Dios te haya liberado, igual este es un momento de tiempo nuevo, un kairos nuevo en donde Dios te llama
a profundizar, a entrar en tu interior, a encontrarte con Él, a dejar de remendar redes y saber que aunque no sea la hora, ni el día, ni el momento en donde vos elegiste, Él eligió. Y Él elige su momento y su llamado para revelarse como Dios absoluto, Señor, proveedor de tu vida y de mi vida, el Señor de la misericordia y del amor, el dueño de todo. Esta frase de Pedro cuando él se da cuenta de que si Jesús puede ver en la profundidad del mar. Yo tuve una experiencia similar. Me fui a pescar con mi familia hace un par de años y los dueños de casa me prestaron el equipo más caro y yo estaba usando. Y en una correntada muy grande, cuando llegaba la tardecita, el equipo de la persona que me invitó se fue llevado por un pescado al agua. Y era terrible porque pasamos de un día maravilloso y gozoso a una preocupación de que al llegar al lugar donde nos fuimos teníamos que enfrentar que de todos los equipos y de todas las atenciones que tuvimos, el principal de todo, que era del dueño de casa y que salía mucho precio, tenía mucho valor, se había ido al agua. Y como éramos, digamos, estábamos en familia y cayó esa preocupación encima y casi no terminábamos de seguir alegres porque teníamos esa preocupación. Yo me acuerdo que miré, el río estaba negro, era una parte de mucha corriente y caía la tardecita, caía la oscuridad. Y yo miré y pensé que Dios veía cristalinamente ese río y creí, absolutamente creí de que íbamos a recuperar. Y yo seguía probando y tirando y recogiendo con los anzuelos solo a ver si por ahí se enganchaba, y me pasé así un par de horas. Y ya cuando terminaba la noche, o cuando terminaba la tardecita, mejor dicho, una de mis hijas engancha un pescado y por el pescado estaba la línea que recogimos el pescado y la línea con el cual recogimos y recuperamos la caña en el medio del río y con la profundidad y la oscuridad. Pero yo estaba convencido, estaba seguro que Dios veía en esa oscuridad, y esa es la sensación que sentí cuando Pedro se postra ante Dios, ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y darse cuenta que Él ve en las profundidades, que ve el corazón del hombre y que ve todo. Y encima eso que nos llama a un nuevo encuentro, a un nuevo llamado, a retomar fuerzas, a hacerle caso, por más que los expertos digan que no y por más que las circunstancias no sean las correctas, a probar de nuevo y a tirar de nuevo las redes, esta vez con una oportunidad nueva, conociendo el poder tan grande de la intimidad con Jesucristo. Rápidamente voy a pasar a la segunda parte, que es la tormenta sin Jesús. Es la experiencia de que conociendo a Cristo vivimos sin Él. San Mateo 14, del 22 al 33. Leo rápidamente. Dice: inmediatamente después Jesús obligó a sus discípulos a que se embarcaran
Ahí terminó la multiplicación de los panes, la primera, y debían llegar antes que él a la otra orilla, mientras él se despedía de la gente. Jesús pues despidió a la gente y luego subió al cerro para orar a solas. Cayó la noche y él seguía allí, solo. La barca en tanto estaba ya muy lejos de la tierra y las olas le pegaban duramente, pues soplaba el viento en contra. Antes del amanecer, Jesús vino hacia ellos caminando sobre el mar. Al verlo caminando sobre el mar, se asustaron y exclamaron: es un fantasma. Y por el miedo se pusieron a gritar. Enseguida Jesús les dijo: ánimo, no teman, que soy yo. Pedro contestó: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua. Jesús le dijo: ven. Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús, pero el viento seguía muy fuerte. Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Y al instante Jesús extendió la mano y lo agarró diciendo: hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado? Subieron ambos a la barca y cesó totalmente el viento, y los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Voy a ser muy corto por el tiempo. Dice, sacamos cosas importantes, algunas travesías. Acuérdense que la barca, este tiempo, esta experiencia es única y es un kairos de Dios para contigo. Así es que olvídense de mí, yo simplemente estoy contando mi experiencia de vida y estoy contando lo que significó para mí esta primera pesca, y ahora lo que significa para mí en esta semana esta tormenta sin Jesús. Algunas travesías, de acá, la tenemos que pasar duro. Es la crisis donde experimentas por tu cuenta propia a consecuencia de tus propios actos. Esto es muy importante porque hay actos que generan causas nuevas, de nuevas experiencias. Cuando esas nuevas experiencias tienen que pasarse únicamente porque no son perdonables, porque son transgresiones contra el Espíritu Santo, quiere decir que vos ya sabías y ya le conocías a Jesús y lo que Él te ayudaba, y igual cometiste algunos actos. Entonces esos actos tienen que ser expiables, se llama. ¿Y cómo se expía? Con la experiencia de crisis. Entonces, la crisis, ya lo dijimos acá, es una oportunidad muy grande que nos da el Señor, no solamente para expiar ese pecado que no puede ser perdonado porque es con causa sabida y es de adrede, con conciencia plena se llama eso. Entonces tiene que ser expiado. Entonces viene una crisis, y la crisis de nuestra vida nosotros tomamos como algo malo, pero estudiamos acá hace 15 días que Dios dispone de todas las cosas para el bien de los que aman, Romanos 8:28. Entonces esas crisis son oportunidades de llamados, son kairos muy importante de Dios en tu vida, experiencia de una barca, de un encuentro del tiempo que no tiene tiempo, un encuentro de Dios contigo para mostrarte algunas cosas y Dios conmigo para mostrarme algunas cosas. Reconociendo esto, de que son crisis que la vivimos porque nosotros mismos causamos esa crisis y porque debemos pasar por esa crisis para estar purificados. Entonces, sabiendo esto de nuestra debilidad, estamos viviendo en medio de un problema, en medio de una crisis, pero reconocemos que no es porque es injusto el mundo, ni Dios, ni tampoco reconocemos que es por culpa de otros, sino que reconocemos que nosotros somos los causantes
indirectos o directos de esta experiencia dolorosa, porque es un pecado contra el Espíritu Santo que debe ser expiado, pero que es una oportunidad de un encuentro más íntimo y más profundo con Jesús. Una vez que reconocemos eso, lo que estamos viviendo, y clamamos ayuda, ojo, porque ahí hay un grito desesperado, dice: Señor, sálvame. Entonces Jesús viene a nosotros a pesar de un mar de dudas, viene a nosotros enfrentando la tormenta de citoquinas, como la quieren llamar, o la tormenta de emociones encontradas y de crisis de fe. Viene a nosotros si estamos en nuestra cama, en nuestro trabajo, o en terapia intermedia o en terapia intensiva. No importa el nivel del viento, el nivel de las olas, pega fuerte, dice la palabra de Dios. Las olas están pegando muy fuerte. No importa eso para Jesús. No importa que Él estaba en un cerro a la otra orilla, y en otras versiones de la Biblia dice que ellos ya estaban, los discípulos ya estaban muy cerca, en la hora nona, muy cerca del amanecer, de llegar a la otra orilla. Entonces se trata de un crecimiento en el espíritu, se trata de un pasar de nivel de conocimiento íntimo con Dios y pasar de nivel espiritual. De eso se trata. Y si para eso viene una crisis, no importa la situación, si tu crisis es leve, si tu crisis es laboral, si tu crisis es de dinero, si tu crisis es de enfermedad, y cuán grave son los problemas. Es un mar de problemas, un mar de gravedad, un mar de vientos que soplan y pegan fuertes. No importa, Jesús viene. No solamente viene sobrenaturalmente, porque acá es sin merecimiento, porque nosotros ya perdimos, digamos, nuestra opción de misericordia, porque Dios ya nos conoció, nos llamó, nos habló y nos dijo: por aquí no vaya, y nosotros fuimos, y ahí se produce la crisis. Entonces, cuando Jesús viene desde la montaña que está orando, caminando sobre las aguas del mar y enfrentando las tormentas, Él viene, y nosotros otra vez no creemos, porque es algo sobrenatural, porque es una gracia, no es merecimiento, no hicimos nada para merecer, y Él viene caminando. Entonces creemos que es un fantasma, que es un delirio, que este tipo está loco y que tiene que irse a hacerse ver, o que es una teoría conspirativa, o que es un tipo que está buscando dinero o buscando un negocio, o que alguien te habla de Jesús otra vez con la misma catequesis de siempre, que ya estamos agotados, ya terminó eso. No, nosotros creemos que es ese reflejo, ese fantasma que viene de vuelta. Entonces Pedro, que no piensa mucho, que actúa muy impulsivamente, le dice: si tú eres Jesús, mándame a caminar sobre las aguas. Ven, le dice Jesús, y él camina sobre las aguas, pero después tiene miedo, y dice: los vientos otra vez aumentaron, tiene miedo y se hunde. Entonces Jesús viene sobrenaturalmente a nuestra vida, al rescate, porque nosotros le clamamos y nosotros le pedimos, y Él, que es misericordia pura y amor puro, no puede dejar que un hijo de Dios, que ya le conoció, por más que haya pecado contra el Espíritu y todo lo que vos quieras, por más que haya tenido 1000 culpas en su vida, Él igual viene sobrenaturalmente caminando sobre las aguas para rescatarte. Y encima de eso no le creemos,
queremos convertir ese signo en señal y tocar como Santo Tomás. Entonces nos vamos caminando sobre él a comprobar por nosotros mismos, por nuestro ego, si nosotros podemos hacer algo como él, ¿verdad? Si podemos caminar sobre el agua, si podemos hacer algo sobrenatural, así como él. Es nuestro ego, es nuestra soberbia y nuestro orgullo que no podemos aceptar la gracia y la misericordia de Jesús, que en los momentos más oscuros de nuestra vida, él viene a salvarnos, ¿verdad? Y desafiamos comprobar por uno mismo y lo desafiamos. Y amorosamente él dice, ven, y muchas veces lo logramos, pero debemos mantenernos enfocados en él, en sus ojos, en su corazón, no sacar la mirada, no dejarnos llevar y distraer por las circunstancias, que no conseguimos esto, que no conseguimos aquello, que no conseguimos el medicamento, que ya no tenemos más plata o que no tenemos trabajo o el futuro que se nos viene es peor, es malo o que no vamos a poder resistir. Acá, no, si queremos comprobar realmente la experiencia de salvación de vida con Jesús por nuestro propio mérito, vamos a tener que poner nuestra mirada en él, vamos a tener que no sacar nuestra mirada de los ojos y del corazón de Jesús, y vamos a tener que caminar sobrenaturalmente y dar un salto de fe. Pero no desenfocarnos de la mirada de Jesús, de los ojos de Jesús, y saber que los ojos de Jesús están puestos sobre nosotros. En el verso 31, que me toca muy fuerte en este momento, dice, y extendió la mano y lo salvó. Hay tantos amigos míos, tengo una lista muy larga de oración, tengo amigos muy queridos que se fueron, y tengo una lista muy larga de gente que ha pedido oración, que ahora solamente tengo que agradecer, pero tengo que hacerlo, agradecerle a Dios por la oportunidad de vida, porque en ese momento de oscuridad él le tendió la mano y lo salvó, como dice el verso 31. Y solamente agradecer y alabar y glorificar esa ayuda milagrosa. El verso 32 dice, subieron a la barca y el viento cayó, terminó. Entonces, ¿quiénes subieron a la barca en ese tiempo marcado de tu vida? Cristo y vos. Después de la crisis y después del egocentrismo de querer solucionar la crisis por tus propios problemas y hacer vos otra vez parte de la solución, después de que te diste cuenta que no y gritaste y pediste salvación, Jesús desde unos 100 metros apareció, se le teletransportó y le tomó de la mano y le salvó y te salvó. Y en ese momento oscuro que te sacó a la luz y te salvó, se subieron ambos a la barca en ese momento de encuentro íntimo, en ese vínculo de mi vida con Cristo, de tu vida con Cristo, y se terminó el viento, los malos pensamientos, y se callaron las aguas, los malos sentimientos, y es la paz completa de tenerle a Jesús adentro de la barca y con la tempestad calmada. Y termino con el verso 23, con el verso 33, perdón. Dice, los que estaban con él dijeron, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Al igual que en la primera parte, en esta segunda travesía de la barca, reconocemos a Jesús como Hijo de Dios y como Dios mismo. De eso se trata, gente, la barca y la barca en tu vida. Rápidamente, por cuestión de tiempo, y esto va a ser más corto, les cuento que la tormenta con Jesús en la barca está en el Evangelio de San Mateo capítulo 8, en el Evangelio de San Lucas capítulo 8
en el Evangelio de San Marcos, capítulo 4. Voy a leer el de San Mateo, que es el más corto de todos. Dice: Jesús subió a la barca y sus discípulos le siguieron. Levantó una tormenta muy violenta en el lago, con las olas que cubrían la barca, pero él dormía. Los discípulos se acercaron, lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos, ¿no ves que estamos muriendo? Pero él les dijo: qué miedosos son ustedes, qué poca fe tienen. Entonces se levantó, dio la orden al viento y al mar, y todo volvió a la más completa calma. Grande fue el asombro de aquellos hombres que decían: ¿quién es este que hasta los vientos y el mar obedecen? La enseñanza de esto ya lo profundizamos muchísimo en una prédica anterior. Para los que están interesados, pueden buscar en YouTube y van a encontrar, y en Facebook también. Pero aquí simplemente quiero decir una cosa: esta es la crisis de las crisis, pero es la crisis ya en el camino del Señor, es la crisis ya siguiéndole a Jesús y teniendo la conciencia de que Jesús está con nosotros y en nosotros. Y como ya lo vimos muy profundamente esto, y me quiero ir a la última parte con el poco tiempo que queda, les quiero decir esta enseñanza. En esta crisis, en este tiempo de caídos de Dios en tu vida, en esta crisis donde vos ya orás, ya intimás, ya conociste, escuchaste la palabra y conociste quién es Jesús, ¿verdad? Y estás pasando por una crisis. Lo único que tenés que hacer es tomar conciencia de que Él está en tu interior, que el Espíritu de Cristo resucitado y el Espíritu que resucitó a Cristo duerme dentro tuyo. Y quiero decirte más: ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién es este que convive contigo en tu interior, que hasta los vientos y el mar le obedecen? En cambio, nosotros seguimos teniendo miedo. Qué miedosos son ustedes, dice el Señor, qué poca fe tienen. Entonces se levantó y dio una orden al viento y al mar, y todo volvió a la completa calma. Hermano, hermana, si tu mente o tu corazón no te deja intimar con Dios en el interior de tu ser, quiere decir que Cristo está durmiendo en tu barca, y quiere decir que vos estás queriendo enfrentar la tormenta y la crisis solo. Quiere decir que vos te crees que sos un marinero experto, como los discípulos, y que quiere decir que vos estás haciendo las mismas cosas que siempre hiciste en tu vida para salvarte. Quiere decir que todo el aprendizaje de tu vida, desde el punto de vista de tu ser humano, de tu profesión, de lo que vos sos bueno, de lo que vos conocés y lo que vos sabés, vos estás aplicando para atravesar esta tormenta. Esta crisis vos la estás viviendo exclusivamente desde tu conocimiento humano y de tu fuerza humana. Por eso los discípulos creyeron de que iban a zafar de la tormenta, porque ellos eran marineros expertos, porque 1000 tormentas le agarró en ese mismo mar, 1000 tormentas ellos pasaron en esa misma situación, y lo pudieron llevar con su conocimiento humano. Pero hay tormentas que escapan, crisis que escapan a nuestra fuerza humana, y eso está dentro del plan de Dios. Está dentro del plan de Dios para que vos te vincules con Él. ¿Dónde vive, maestro? Ven y verás. Que vos le hagas esa pregunta y que vayas a tu interior y que encuentres al verdadero Cristo, Jesús, como Espíritu. Está en
en lo profundo de tu alma y que quiere iluminar tu alma, quiere ordenar a tu mente que se calle y quiere ordenar a tu corazón, a tus emociones, a tu temperamento, que se calme para que vos puedas ver la solución de la crisis y para que puedas ver la solución de la crisis no desde tu propia fuerza ni de tu propia experiencia ni de lo que supiste y aprendiste como marinero de la vida, sino que con la ayuda no sobrenatural, sino con la ayuda que está dentro de la barca, con la ayuda que está dentro tuyo, con la ayuda que está en tu interior y que es el Espíritu Santo de Dios que mora y habita en cada uno de nosotros. Y ahora me voy a la última parte. Estamos en tiempo, yo sé que estoy un poco largo, pero voy a terminar justo con la oración antes de 1:30, prometo eso. Y voy a la cuarta parte. Sinceramente es un poco apurado, me gustaría profundizar más en cada uno, pero como les dije, pasé las dos tormentas rápidas para mostrar que por más que estemos pasando por tiempos duros, hay un llamado, un plan, un encuentro, un tiempo que no es nuestro, es de Él. Él determina, y este es tu tiempo y este es mi tiempo. Aprovechemos ese tiempo y esta segunda pesca milagrosa, porque acá nos encontramos con una variable. Voy a leerles todo primero el Evangelio de San Juan, capítulo 21. Después de esto, nuevamente se apareció Jesús a los discípulos a la orilla del lago de Tiberiades y se hizo presente como sigue. Estaban reunidos Simón Pedro, Tomás el mellizo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y los otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Contestaron: vamos también nosotros contigo. Salieron pues y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Al amanecer, Jesús estaba parado en la orilla, pero los discípulos no sabían que era él. Jesús le dijo: muchachos, ¿tienen algo que comer? Le contestaron: nada. Entonces Jesús le dijo: echen la red a la derecha y encontrarán pesca. Echaron la red y no tenían fuerza para recogerla por la gran cantidad de peces. El discípulo que Jesús amaba dijo a Simón Pedro: es el Señor. Apenas Pedro oyó decir que él era el Señor, se puso la ropa, pues estaba sin nada, y se echó al agua. Los otros discípulos llegaron con la barca. De hecho, no estaban lejos, a unos 100 metros de la orilla. Arrastraban la red llena de peces. Al bajar a tierra, encontraron fuego encendido, pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo: traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro, escuchen bien otra vez esta parte, subió a la barca y sacó la red llena con 153 pescados grandes y no se rompió la red a pesar de que hubieran tantos. Entonces Jesús les dijo: vengan a desayunar. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién era, pues todos sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo repartió. Lo hizo lo mismo con los pescados. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar: sí, Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez: Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: apacientas mis ovejas. Pedro, un tiempo, unos días antes, creo que exactamente, aproximadamente 4 o 5 días antes, estaba pasando mucho frío en el patio de la fortaleza Antonio.
donde le habían metido o en el patio de Herodes, mejor dicho, o en el patio de, mejor dicho, disculpen, en el patio del sumo sacerdote. Y ya le había negado 2 veces. Y viene una mujer que encima era pariente de la persona que Pedro le cortó la oreja y le dice, vos también estuviste con Jesús, vos sos uno de ellos. Y Pedro le niega tan fuertemente, con palabras muy fuertes, y escucha que él canta el gallo. Y dice textualmente esta frase antes de este evangelio que acabo de leerle, que Pedro miró las brasas. Las brasas aparece solamente 2 veces en la Biblia. Miró las brasas, dice, y miró los ojos de Jesús porque estaba como a un tiro de piedra. O sea, es cuando vos hablas mal de una persona y te diste cuenta que la persona viene caminando atrás. O por ejemplo, cuando se te disparó el teléfono y llamó a una persona y vos no te diste cuenta y estaba hablando mal de esa persona. O sea, Pedro le negó por tercera vez a Jesús y dice textualmente la frase que miró las brasas y miró los ojos de Jesús y se echó a llorar y salió corriendo. De ahí Pedro desaparece, no pasa la pasión con Cristo y aparece después con los discípulos en Jerusalén, sí reunidos, pero esto es ya a la orilla del lago y aparece estando aún herido, porque Pedro no se recuperó enseguida. Aparece estando herido aún. Entonces, Pedro estaba muy deprimido y estaba muy herido, porque esa herida de negarle al maestro 3 veces en la hora de su pasión y muerte causó en él una terrible tristeza, dolor y depresión. Por lo tanto, ese primer llamado que nosotros estudiamos hoy, esa primera barca, fue un Kairos de Dios en donde Jesús le tomó a Pedro como su discípulo y le ayudó a que le siga, a hacerle una persona con propósito en la vida, ¿verdad? Después estudiamos las 2 tormentas en donde Pedro es partícipe importante de 2 tiempos de crisis muy grandes que simboliza nuestra vida, ¿verdad? Y la que estamos pasando en nuestra vida, una sin Cristo y otra con Cristo adentro. Y finalmente el Señor hace esta segunda pesca milagrosa. Pedro estaba muy apenado, muy triste y también muy ansioso y seguramente viviendo un tiempo de oscuridad y de depresión y de tristeza muy profunda. Y él sale como huyendo de sus discípulos, buscando la soledad y la oscuridad de la noche, y dice, voy a pescar. Y los discípulos le dicen, vamos también contigo, porque ellos no le querían dejar más solo a Pedro, porque era peligroso con el dolor y la tristeza que tenía. Entonces aparece el maestro en la orilla y le dice que tiren la red a la derecha, bueno, y ahí se produce el encuentro. Ese encuentro es un encuentro tan maravilloso y tan brutal. Jesús ya resucitado prepara las brasas, porque el recuerdo de la herida tan grave de Pedro estaba relacionado con las brasas del jueves santo, digamos, la noche del jueves santo o la madrugada del viernes, en donde él le negó a su maestro y abrió una herida muy grande en su corazón. Entonces Jesús se aparece en la pesca milagrosa
hace sacar 153 pecados, que en simbología hemos hablado muchas veces lo que significa 153, que es casi toda la humanidad redimida a los pies de Cristo, pero no ahora, porque ahora hay un remanente, pero en algún tiempo sí va a haber, los hijos de Dios van a ser todos salvados. Y entonces se produce un desayuno de unos pescados con panes a la brasa, de un asadito que le prepara el Señor a Pedro. Y Pedro come con él, cruza la mirada y después ellos se apartan. Se apartan y empieza el diálogo. Quiero que ustedes entiendan que acá Juan es el que teóricamente le reconoce al Señor y después todos le reconocen, dice, sin saber que su pinta no era muy reconocido en la oscuridad, pero ellos sabían que se trataba del Señor. Y quiero decirles algunas cositas y ya termino. Pedro significa piedra. Simón significa caña quebradiza. Y Jesús se pone a conversar íntimamente con Pedro, mirándole a los ojos y con la brasa encendida. Y le dice, Simón, ¿me amas? Entonces, esto es muy interesante porque Dios no quiere hablar contigo en tu parte espiritual y verte todo el día en alabanza y en oración y solamente ahí hablar contigo, porque Él sabe que yo y vos tenemos heridas todavía. Él quiere hablar íntimamente con tu parte humana. Y la parte humana no es Pedro, es Simón. Entonces Jesús le dice, Simón, ¿me amas? Y Pedro le dice, tú lo sabes todo. Yo reclamé o resalté ese mensaje en las lecturas anteriores. Tú lo sabes todo. Tú sabes dónde están los peces, tú sabes calmar las aguas, tú sabes calmar los vientos, tú lo sabes todo. Sabes que te quiero, le responde. Querer tiene en sí un poseer todavía, ¿verdad? Pero Jesús que estaba sanando, cerrando las heridas de Pedro, le vuelve a preguntar, Simón, y le dice, ¿tú sabes todo? Sí, bueno, cuida de mi oveja. Después le dice, Simón, ¿me amas? Le dice otra vez. Y resulta que el amor de Dios es tan grande y tan inmenso que hemos estudiado hace 15 días también el amor de Dios. Es tan grande, tan inmenso que en la humanidad de Pedro, Pedro no puede entender lo que significa me amas. Entonces él le vuelve a contestar, tú lo sabes todo, Señor, sabes que te quiero. Entonces esas dos palabras, Simón y me amas y si te quiero, son clave acá porque están sanando mi herida y tu herida. Entonces Jesús le pregunta por tercera vez, pero ya no le pregunta si me amas, sino que le pregunta, Simón Pedro, le dice, ¿me quieres? Y Simón Pedro le vuelve a contestar y se pone triste, dice, primeramente, y le dice, Señor, pero si tú lo sabes todo, sabes que te amo, sabes que te quiero. Entonces Jesús dice, Dios quiere que prediques sin la herida abierta. Esto es muy importante, hermano, porque nosotros muchas veces nos damos de predicadores de un evangelio que es de conocimiento y de externalización. Y muchas veces no nos damos cuenta que el evangelio interno
ni siquiera se profundiza por la cantidad de heridas que hay. Entonces, para que Cristo tenga el tiempo preciso de despertarse en la barca, o de que vos puedas con Cristo inclusive dormido, no usar tus pericias y tus conocimientos humanos, sino usar el saber que Él está contigo, muchas veces no se da porque hay heridas abiertas. Y esas heridas abiertas vienen de antaño y no permite que podamos hacer la comisión que nos manda el Señor, porque el Señor le encuentra a Pedro en la primera pesca y le dice, tú sígueme, te haré pescador de hombres. Y acá le dice, apacienta mi oveja, cuida mi oveja, apacienta mi rebaño. O sea, la misión, el propósito que Dios tiene con nosotros es que cuidemos las almas de las personas que nos rodean. Hoy ya no es un tiempo de cuidar el cuerpo ni el bienestar, es un tiempo de cuidar las almas de las ovejas de Dios, que somos todos nosotros. Ustedes tienen que cuidar mi alma y yo tengo que cuidar el alma de todo lo que me rodea, de nuestros enfermitos que estamos orando, cuidar su alma, de las personas que están enojadas con Dios o las personas que están sin Dios, cuidar su alma. Pero no lo podemos hacer porque necesitamos del Espíritu Santo, necesitamos del poder interior, necesitamos de dejar de buscar la solución afuera, de dejar de depender exclusivamente de lo que te dicen los otros y de la vacuna y de los miedos que están afuera. Eso es necesario, está bien que se haga, pero toda la solución está adentro del Espíritu Santo de Dios que mora en vos y que tiene que ser reivindicado, tiene que ser levantado nomás, tiene que ser despertado nomás. O tenés que saber nomás que está contigo y dejar de dormir si querés, pero simplemente tenés que saber que está contigo. Pero muchas veces no podemos hacer eso porque no nos encontramos con Él interiormente hablando, porque perdimos el GPS de encontrarnos con Cristo en el interior de nuestra barca. ¿Por qué? Porque tenemos heridas y esas heridas tienen que ser sanadas. Y Jesús nos está sanando en esta segunda pesca milagrosa y en este desayuno de amor. Nos está cerrando la herida para mandarnos a cuidar las almas y mandarnos a cuidar a sus ovejas. Entonces, hermano, hermana, Él por eso te llama al encuentro, porque sabe que tenés una herida abierta aún, aunque ya hayas pasado por varias tormentas, aunque le hayas tenido a Cristo como Señor y Salvador, todos estamos con heridas y Él quiere un encuentro con esa tu humanidad quebrada, con esa tu humanidad herida para sanarte, para salvarte y luego sanarte y luego liberarte y cerrar tu herida por gracia y misericordia en un desayuno de amor con las brasas y los pescados. Y esa es tu barca, este es tu tiempo, este es tu llamado. Te da el propósito del ministerio de Dios, que una vez que tu herida se cierre y podés cuidar de sus ovejas y predicar lo que Dios hizo contigo. Conclusión final. Un tiempo especial ya basta de este lado de la orilla. Hay que cambiar, hay que navegar más adentro, hay que buscar nuestra luz interior, que es el Espíritu. Si somos capaces de escuchar, reconocer, aceptar, ser y hacer el cambio, hay un sentido rápido de conocerle íntimamente a Él, seguirle, ser su discípulo y convivir con Él. Si no, vendrá la crisis, estaremos sin Él y cuando estemos perdidos debemos levantar los ojos y saber de dónde viene nuestra ayuda y nuestro socorro. Será un tiempo difícil, pero debemos lanzarnos y creer.
mirar y enfocarnos desde ahora y para siempre en los ojos y en el corazón de Jesús como Dios mismo que ordena y el universo obedece. Si pasa el tiempo y seguimos tibios, y aunque ya hemos conocido y saboreado el amor y el poder de Dios y de dónde viene, tendremos otra tempestad, pero debemos de ser capaces de ubicarnos y ubicarle a Él, tener el GPS abierto, saber dónde Él mora, dónde Él está durmiendo, despertar nuestra conciencia y reconocer que nuestra identidad y la suya están ligadas. Si volvemos a caer, perdonarnos, perdonar y dejar el pasado, dejar de culparnos, rechazar ese poder de Dios, ese poder del demonio y aceptar el poder de Dios que es restauración, sanación y que es cerrar las heridas, adaptarse a un nuevo llamado que es hoy, sin olvidar, pero con la herida sanada, comenzar a hablarle a los demás de lo que hemos visto y oído acerca de Él y de lo que Él ha hecho con su diestra y con su mano poderosa en nuestra vida.